Hola, hola, ¿cómo te sientes hoy? Yo espero que estés entusiasmado y feliz de iniciar este proceso de negociación conmigo porque yo quiero que estés también con mis buenos resultados recibiendo estas buenas estrategias. Análisis técnico llevará por tema. Así que mira el video hasta el final. Si tienes alguna pregunta o quieres recibir más señales, déjamelo en los comentarios. Te enviaré mi link a mi chat de Telegram. Yo estaré feliz de verte allí. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube aquí para estar pendiente de mis noticias. Así que ponte cómodo porque ya vamos a empezar. Así que vamos a ver acá con el Bitcoin. Un gráfico del dólar. Quiero empezar con las sencillas reglas de estas nubes humeantes. Y quiero cambiar la situación acá con este gráfico y ampliarla acerca de los patrones de divergencia. Como ves acá, 4 horas de marco de tiempo. Y es exactamente el marco de tiempo donde podemos ver la cantidad de divergencia aquí. Vamos a volver acá y quiero explicarle este momento. Acá. Quiero cambiar el siguiente indicador que es RSI y prestar atención al volumen del indicador RSI. Veremos acá el gráfico que está creciendo, pero nuestras velas están cayendo acá. Esto es exactamente lo que se llama divergencia. Pendiente con este término. Buena señal en sus operaciones. Divergencia suele significar dos cosas. Si eligen mientras la divergencia aplica dos fuerzas, se acercan así, por ejemplo. En esta señal, crecimiento alcista exactamente estaba sucediendo acá después de esta señal. Como veis acá, podemos tratar esta línea con la que vamos a partir de este punto de precio que va bajando. Y por desgracia el indicador RSI, el precio va en dirección alcista. Después de eso el precio nuevamente va en dirección ascendente, así que esto pica. Vemos acá con bastante facilidad. Vamos a cambiar a la cuenta Quotex a continuación nuestro corredor y vamos a abrir acá operaciones de este caso, mostrar cómo puedes analizarlo aquí. Vamos ahora con el tercero, euro y yen japonés. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Vamos a mostrar el gráfico en 15 minutos. Puedes encontrar esta divergencia. Vamos a desplazar este gráfico y acá alejarlo un poco. Por ejemplo, acá un buen ejemplo es este gráfico. Un punto con el indicador CCI y realmente es el mejor el scalping. Desde este punto el precio se está moviendo en dirección hacia abajo y usted ve que CCI está mirando en dirección de este punto, pero las velas están creciendo en nuestro gráfico. Así que esto es buena señal. Estamos teniendo mercados alcistas que no duran tanto, pero de todos modos también puedes obtener beneficio. ¿Qué está pasando ahora? Acá el CCI está en la zona de sobrecompra y muy pronto el precio podrá caer. En 15 minutos les sugiero que cambie el marco de tiempo por 1 minuto, solo para abrir un par de operaciones. Buen equilibrio. Acá el precio cayendo de esta zona en un marco de tiempo de 15 minutos. Así que vamos a tener una rápida caída de precio. Vamos a añadir acá algunos indicadores más para tener ideas claras. El canal de Kellner aquí. Dejémoslos con los ajustes por defectos y me permitirá hacer mi primera operación. Solo lo haré con la mitad de mi cartera, $500, y me adhiero a las reglas de la administración del dinero. Vamos a abrir acá 1 minuto. A partir de esto estar listos para la opción de venta.
una señal emocionante. Acá hizo un beneficio fácil. 500, de 500 hice 900. Así que eso es muy importante y recuerda, el marco de tiempo es de 15. Esto lo vamos a hacer en este periodo. Vemos acá una sobrecompra CCI y la zona de sobreventa con el precio alcanzó el nivel de soporte desde el cual el precio podría rebotar fácilmente. Vamos en dirección alcista, volvamos al tema de nuestro video. Vayamos a la divergencia y también vayamos al primer par de divisas. Vemos acá dólar canadiense y franco suizo. Ejemplos interesantes. Podemos encontrar esta divergencia en estos gráficos que tenemos acá. Fáciles, recuerda, 15 minutos. Vamos a trabajar ahora con estas divergencias. Vamos a estar cayendo y ampliamos la imagen. Tenemos acá un buen punto de esta zona y mirando bien los indicadores. Entenderemos acá esta zona con el CCI creciendo durante un periodo de tiempo. Acá domina la convergencia y divergencia positiva. En nombre de estos análisis técnicos es exactamente lo que podría decirnos sobre la inversión de tendencia. Así que vamos a confiar en estas señales de otros indicadores como el canal de Kennel. Niveles de soporte y resistencia que podríamos confiar. Situación interesante. Esta situación acá alcanzó una zona de la banda superior de las bandas de Kellner, del indicador de Kellner. $1000. Y vamos a reinvertir mi beneficio. ¿Estar listos para la opción de venta? Estoy en beneficio. ¿Ves? Estamos trabajando con el indicador CCI y está funcionando perfectamente. Vamos al canal de Kellner y a cambiar estos indicadores, filtrar las señales uno al otro. Y este es el precio suficiente acá para un buen punto de entrada y poder entrar. Así que un mercado bajista, cuando el precio alcanzó esta área fuera del indicador del canal de Kellner, superior del Kellner, de estas bandas, definitivamente para entrar. Así que vemos acá en general una tendencia bajista, el precio caería aquí. Así que me gustaría hacer algo con Bitcoin. Acá tal vez vamos a analizar este gráfico bien. Como ves, voy a eliminar esta nube y voy a hacer mi gráfico un poco más desordenado. Me gustaría encontrar algunos patrones realmente interesantes y decirles más acerca de la divergencia de nuevo. Esto es un marco de tiempo de 1 hora, lo que es genial. Y vamos a trabajar con este tiempo. Por ejemplo, el marco del tiempo del día, voy a ver lo que sucede en sentido global del gráfico. Por ejemplo, una divergencia realmente enorme cuando el precio del Bitcoin estuvo creciendo durante varios días, durante varios meses. Así que una divergencia y convergencia. Vemos acá que desde marzo a mayo fue formando la divergencia. Esto es un patrón de dragón, así que el precio está creciendo para mí con el indicador RSI. Aquí volúmenes más bajos y el indicador RSI cayendo constantemente. Pero mira mi gráfico, mientras estas velas están creciendo, tenemos que confiar solo en el indicador RSI. En este caso estamos dibujando una línea de tendencia y esta línea de tendencia rompió este movimiento del precio. Vamos a ver de nuevo cayendo, recibimos la señal del RSI y vamos a utilizar la divergencia de tus gráficos. Vemos cripto, forex y otros activos. La regla funciona en todos los mercados. Recuerda, un patrón bastante útil para ti si haces el scalping, incluso en el día de trading. Esto es acá muy bueno para ustedes. Vamos a Quotex, aplicando la estrategia de mercados forex. Así que aquí, como ves, tengo divisas. Vamos a comprobar algunos pares de los cuales hemos operado. El euro y libra esterlina, como ves, habitual de divisas. ¿Qué significa? Que las cotizaciones son reales. Y vamos a operar con OTC, representando las cotizaciones actualizadas. Por algunas razones no están disponibles en el mercado con las bandas oficiales porque son extra bursátiles. Euro y libra esterlina.
Acá una tendencia cayendo de nuevo, punto de entrada increíble. Vamos a ver con el CCI, dirección hacia abajo, lo que diría que me gustaría otra vez, $1000. Vamos a comerciar con esta cantidad. La gestión del dinero es el primer ejemplo, así que prepárate para la opción de venta ya. Increíble, como puedes ver, el precio sigue cayendo, así que es una tendencia alcista y el precio estuvo creciendo durante varios minutos. Así que eso estuvo perfecto. Vamos a cambiar 15 minutos marco de tiempo sucediendo acá en este de divergencia o convergencia. Aquí puedo ver una tendencia del CCI mirando en dirección alcista y el precio creciendo de verdad. Acá el CCI está debajo y está cayendo. No hay señales de que se basa en la convergencia o divergencia acá. Así que estamos teniendo situaciones actuales del mercado, analizando qué puedo conseguir aquí. Vamos ahora de nuevo un minuto a hacer una operación de nuevo en este gráfico. Vamos a acercar la imagen, todos los detalles. Esta vez será una inversión de $1000. Suficientes. Me gustaría obtener beneficios. Así que aquí con $3000. Por eso prepárate para la siguiente opción de compra ya. Bárbaro, qué genial. Como lo ves, $5000 en una operación y eso fue un intercambio realmente exitoso. Buen punto de entrada. El precio crecía en dirección alcista porque después de este rápido siguió el precio en términos alcista y eso fue lo que sucedió. CCI mirando en dirección alcista de sobreventa. Entramos en el momento con buenas condiciones, así que buen punto de Toro se hizo cargo de este mercado. Así que pasemos ahora, comprobemos el franco suizo y yen japonés. Echamos un vistazo rápido del indicador CCI. Acá encontraremos algunas señales y qué pasa con estos patrones. Yo diría que el CCI está creciendo relativamente a la posición del canal de Kellner, así que acá no deberíamos tal crecimiento hasta el punto del precio que ha crecido en pips. Acá vemos el precio que está mirando al indicador CCI y está creciendo, como ves, de esta zona ha crecido y eso significa 100. Creo que podría ser posible una señal de inversión de la tendencia y aún no hemos recibido ninguna señal de confirmación. Sigamos analizando los gráficos y vayamos al dólar canadiense y al franco suizo. Espero que hayas entendido mucho sobre la convergencia y divergencia. Un video muy útil para todos ustedes. Así que seguimos acá. Vamos a invitarlos a mi canal de Telegram donde comparto información para ustedes. Así que vamos a seguir ahora una buena oportunidad para seguir aprendiendo en este gráfico, hacer una última operación. Aquí yo diría que esta es una señal brillante de donde podremos obtener muchos beneficios. Acá máximos por encima del indicador de Kellner y de acuerdo a todos los patrones. El precio tiene que caer. Por cierto, se ve este patrón que se llama velas de doji. Una buena forma, cuerpos cortos. La vela está casi ausente debajo de estas mechas. Así que hasta que consiga un punto de entrada realmente genial, el precio será suficientemente alto. Aquí probemos unos cuantos miles y listos para la opción de compra. Sorprendente, decisión arriesgada, pero acerté. Acá suficiente bajo, la opción de compra idea increíble, así que ya ves, $9000 hemos ganado, realmente sorprendente. Increíble sesión de negociación la que tuvimos hoy, feliz y estoy muy satisfecha.
Así que yo espero que tú también tengas los mismos resultados. Así que si quieres recibir más información, por favor déjamelo en los comentarios. Te estaré enviando mi link a mi chat de Telegram, también lo encuentras debajo de este video, donde comparto mucha información útil, gratis, muy importante para todos ustedes. Así que gracias por vernos, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y te veo en la próxima. Adiós.